Hola compañeros, en el siguiente video vamos a aprender cómo utilizar la plataforma de Tinkercad para crear un circuito y conocer los elementos más importantes y generar nuestra primera simulación sobre Arduino. ¿Sí? En este video vamos a aprender cómo generar el Hola Mundo del Arduino, el cual consiste en encender y apagar un LED. Lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión. Una vez que estemos en la página de Tinkercad, previamente ya creamos nuestra cuenta, recordemos que lo vimos en el video pasado, y iniciamos sesión. Iniciamos con correo electrónico o nombre de usuario, donde ponemos aquí el correo que estamos utilizando para crear nuestra cuenta. Siguiente, y nuestra contraseña. Bien, una vez que yo inicié sesión dentro de Tinkercad, pues puedo observar que yo ya modifiqué mi perfil para que aparezca mi foto, el nombre en dicho perfil. Bien, lo primero que vamos a hacer, ya que Tinkercad tiene diferentes opciones, nosotros vamos a basarnos en generar circuitos. Entonces, de este lado, del lado izquierdo, podemos ver los elementos y las herramientas que tiene esta plataforma, y nosotros vamos a entrar a la de circuitos. Una vez que entramos aquí, como es la primera vez, observamos que aquí hay un apartado que es para que nosotros probemos circuitos que ya tiene Tinkercad, pero nosotros queremos hacer un nuevo circuito. ¿Sí? Entonces damos clic en crear nuevo circuito. Muy bien, entonces vamos a analizar nuestra interfaz que tiene el Tinkercad para la generación de circuitos electrónicos. En la parte de arriba, aquí, este nombre nos da por default la aplicación. Nosotros podemos cambiarlo dándole un clic y ponerle el nombre que nosotros queremos que lleve nuestro circuito. En este caso es encender LED. Una vez que damos clic fuera de aquí, los cambios se guardan automáticamente de acuerdo a lo que vayamos agregando o realizando. Bien, en las barras de herramientas de este lado tenemos la herramienta para girar el componente, ya que a veces cuando lo ponemos está vertical y nosotros tal vez lo necesitamos horizontal o un poco inclinado. Para borrar componente tenemos aquí el botón de suprimir, o podemos utilizar la tecla de suprimir de nuestro teclado. Las teclas de deshacer y rehacer si queremos poner alguna anotación y queremos ver o ocultar alguna de los componentes de nuestro circuito. De este lado tenemos la pestaña de código, es donde nosotros vamos a escribir las líneas del código que van a darle las instrucciones a nuestro Arduino. En este caso tenemos la tecla de iniciar simulación para corroborar que esté funcionando y que haga lo que nosotros estamos solicitando. La herramienta de exportar, nosotros podemos exportar el circuito si es que queremos realizar algún reporte o mandarlo a otro software. Y compartir, nosotros podemos compartir nuestro circuito con la comunidad para que pues, observe nuestros avances. Bien, en la parte derecha vemos una barra que es donde se encuentran todos los componentes electrónicos que están embebidos aquí en la plataforma de Tinkercad. En la primera pestaña aquí podemos observar que vienen los básicos o todos y todos los demás componentes que podemos iniciar. Si le doy en todos, bueno, los básicos, perdón, aquí puedo observar los componentes básicos que podemos ocupar para nuestros circuitos. En este caso, pues pueden observar que viene el Arduino, vienen motores de corriente directa, vienen diodos, vienen LEDs, baterías, pulsadores y resistencias, así como resistencias variables o un potenciómetro y demás elementos, como una placa, también protoboard, que es muy importante para la realización de estos circuitos. Si ustedes necesitan uno más especializado, pues nos vamos a la pestaña de componentes y le damos en todos y observamos que pues el número de componentes aumenta
y tenemos más diversidad de estos. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es crear nuestro primer circuito, el cual consiste en la utilización de un Arduino para encender y apagar un LED. Como comentaba al inicio, este es como si fuese el hola mundo de la programación, pero en Arduino. Bien, lo primero que vamos a realizar pues es seleccionar los componentes necesarios para realizar nuestro circuito. Lo primero que necesito obviamente es un Arduino. Vámonos a los componentes básicos para encontrarlo más fácil. Dentro de los tipos de Arduino que existen y que recordamos, pues el Arduino más básica pues es el Arduino Uno, que es con la que habíamos trabajado físicamente. Entonces vamos a darle clic sobre el componente que necesitemos y automáticamente vemos cómo lo pasa aquí a nuestro espacio de trabajo y nosotros lo podemos situar donde más nos guste. Si queremos aquí, damos clic y ahí queda el Arduino. Y aquí nos aparece una etiqueta automáticamente para que nosotros le cambiemos el nombre. Por default le da un número 1, que le da un número de componente. Como es la primera Arduino, pues le da el número 1. Vamos a dejarlo por el momento así, sin cambiar los nombres. ¿Qué más necesito para crear mi hola mundo? Mi encendido de LED. Pues vamos a ocupar de una vez para que se nos empiece a hacer más fácil y empecemos a familiarizarnos con los componentes, pues una placa de pruebas que en el mercado la denominamos protoboard, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Si observan, por default ya nos da un tamaño. Si nosotros queremos hacer más pequeño los componentes, todos los componentes con el scroll de nuestro mouse, podemos hacerlo más pequeño y así tener una mayor organización de nuestros componentes. ¿Okay? Bien, ¿qué más necesitamos? Necesitamos un LED. Cuando yo coloco el LED aquí, automáticamente me sale para que le cambie el nombre y también para seleccionar yo el color que necesite. ¿Sí? Existen una gran variedad de colores en LEDs que nosotros podemos ocupar. Por el momento, bueno, yo lo voy a cambiar a verde para que vean cómo funciona. ¿Sí? Si yo quiero cambiar durante el proceso el color de LED, se puede hacer. Simplemente lo selecciono y cambio aquí el color. ¿Sí? Vamos a dejarlo en verde. Yo necesito, de acuerdo a nuestros conceptos básicos de electrónica y a la operación de un LED, necesito protegerlo con una resistencia. Yo tomo el componente de resistencia, lo coloco aquí y me da la oportunidad, la aplicación de yo cambiar el valor que necesite de dicha resistencia. Yo puedo cambiar las unidades. Yo quiero tener una resistencia como me la da por default de un kilo ohm. ¿Sí? Todo esto para proteger mi LED de acuerdo a la salida de voltaje que tiene mi Arduino. ¿Sí? Bien, vamos a proceder a conectar. Lo primero que yo debo recordar en una protoboard es recordar que las líneas que están a los extremos de mi protoboard son comunes o están en serie de manera horizontal, ¿sí? Como lo podemos observar, si le pongo el cursor del mouse sobre uno de los puntos o orificios de mi protoboard, me indica cuáles son los que están en serie. Ya podemos observar que todos estos están en serie. O sea que este punto está interconectado internamente con este otro punto y así sucesivamente. ¿Sí? Pero son independientes con la línea de abajo, ¿verdad? Regularmente en una protoboard ocupamos estas dos líneas para conectar mi fuente de voltaje negativo y positivo para alimentar todos los componentes que yo voy a poner dentro de este. Recordemos ahora también que en la protoboard las líneas que están ahora verticales en estas partes de A a la J, las líneas verticales, por ejemplo de A a E, todos estos puntos son comunes, ¿sí? Están en serie conectados. O sea que si yo conecto aquí,
Es como si va a tener o va a estar conectado también al punto B o al punto D, al punto C, todos, ¿no? Pero son independientes a la siguiente columna, ¿no? Que sería el número 2 y así sucesivamente. De igual manera con los segmentos de F a la J. Todos estos son comunes, pero son independientes a las siguientes columnas. Bien, entonces lo que yo voy a realizar es conectar mi LED en cualquiera de estos elementos. Puedo observar que si yo conecto aquí y lo conecto aquí, pues nunca van a estar interconectados, porque recordemos, como decíamos, que son independientes. Después voy a colocar mi resistencia en una de las terminales de LED. Para protegerlo lo puedo poner en el LED positivo. Entonces miren, aquí se conecta la terminal y está interconectada con esta terminal. Y aquí voy a sacar a uno de los pines del Arduino. ¿Sí? Bien, recordemos que un LED se polariza con un elemento positivo y un elemento negativo. Aquí nos indica, si yo pongo el cursor en las terminales, cuál es cuál. Recordemos que de acuerdo a las definiciones de electrónica o eléctrica, el ánodo corresponde a la terminal positiva de mi elemento o de mi componente y el cátodo representa la terminal negativa de dicho elemento. Ahora, pues lo que vamos a hacer a continuación es conectarlo. Bien, como habíamos platicado anteriormente, un Arduino tiene pines de alimentación de voltaje, como podemos verlo de este lado. Tenemos tierras, así como voltaje de 5 volts. ¿Sí? Yo voy a conectar una tierra. Miren, en este Arduino 1 tengo 3 tierras, una aquí y otra de este lado. Yo puedo conectar o debo de conectar una tierra a el cátodo de mi LED, ¿sí? Como referencia de la terminal negativa. ¿Cómo es el proceso? Bueno, aquí ya me adelanté, lo voy a borrar. Selecciono, suprimir. Yo me voy a colocar, si yo me coloco en la terminal, por ejemplo, de cátodo y doy clic, automáticamente me va a crear un hilo, como si fuese un cable de conexión, el cual yo voy a llevar al pin que deseo. En este caso, esta línea terminal de cátodo yo la quiero llevar a la tierra de mi Arduino. Entonces, selecciono y la pongo en el pin de tierra de mi Arduino. Me da la posibilidad de cambiar los colores de las líneas de conexión. En este caso, como es tierra, pues recordemos la configuración de colores estándar, que el color que representa a los valores negativos, conexiones negativas o tierra, es negro. Entonces vamos a obedecer y vamos a seguir esa configuración. Ahora observen, ya está interconectado el cátodo de mi LED con la tierra de mi Arduino. Pero pues ustedes observan que como que se atraviesa de una manera no muy correcta, ¿no? Entonces, lo importante igual de los circuitos es tener una organización en cuanto a las conexiones. ¿Cómo hacemos eso? Una vez que yo ya hice la conexión, yo puedo modificar cómo se vería esta conexión. Lo que yo voy a hacer en un punto cualquiera de mi línea de conexión, voy a darle doble clic. Observen, le doy doble clic y se genera un punto, un nodo, el cual yo puedo manipular, observen, para cambiar la posición de mi línea de conexión y que tenga una mejor organización. Yo no quiero tampoco que quede de esta manera, pues le doy doble clic aquí y vuelvo a modificar para que quede de manera ordenada. Ahora podemos observar que se ve mucho mejor, ¿verdad? Bien, ya que conecté mi tierra al cátodo de mi LED, ahora el ánodo de LED observamos que está conectado a una terminal de mi resistencia. Entonces la otra terminal de la resistencia lo voy a conectar a un pin digital de mi Arduino. Y como pueden observar y como habíamos platicado,
las características de un Arduino Uno, corresponde que tiene 14 pines digitales, los cuales yo puedo configurar como entrada o salida. Entonces yo puedo configurar y puedo conectar la terminal de la resistencia a cualquier terminal, a cualquier pin digital. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a conectarlo al pin número 8, ¿sí? Y de acuerdo a la configuración de colores, el que representa el polo positivo es el color rojo, ¿sí? Ahora, pues de igual manera que hicimos con el polo negativo, vamos a modificar la configuración de la línea de conexión para que esté más organizada. Entonces doy doble clic en cualquier punto y lo puedo poner, lo modifico aquí. Aquí doy doble clic en algún otro punto para poder modificar. Esto es con fines visuales y de organización, ¿sí? Bien, ahora ya tengo conectado mi primer circuito, ¿no? Tengo un LED, el cual debe de estar alimentado con un polo positivo y un polo negativo y protegido por una resistencia, ya que recordemos que los pines digitales de un Arduino tienen como salida 5 volts y un LED tiene de rango máximo de operación de entre 3.5 y 3.7 volts. Entonces, si yo rebaso ese umbral de la alimentación de mi LED, pues lo que va a suceder es que se va a quemar. Entonces recordemos en la electrónica básica que una resistencia lo que hace es reducir ese voltaje que entra a mi componente. Entonces es suficiente con colocar una resistencia de 1 kilo ohm, por poner un valor estándar. Tal vez podría ser otra diferente de 220 ohms. ¿Sí? Eso ya va a depender de la resistencia que tengan en ese momento al realizar su práctica física, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a realizar, ya que tengo mi conexión, pues es darle las instrucciones. Bueno, recordemos que este es un microcontrolador al cual nosotros le podemos programar las instrucciones de lo que queremos que haga nuestra tarjeta Arduino. De manera física, nosotros descargamos el ID Arduino para realizar todas esas instrucciones. En esta simulación, en este simulador de Tinkercad, viene en la parte que se encuentra aquí arriba que dice código, ¿sí? Si yo doy clic en código, me va a aparecer ya por configuración inicial una programación basada en bloques, que es un poquito más gráfica y me puede dar mayor claridad de cómo realizar mi programación. Pero por el momento no vamos a realizar esta programación a bloques, sino nosotros nos vamos a basar en la programación con código de texto. ¿Cómo cambio eso? En esta opción que me dice aquí bloques, yo le doy clic, ¿sí? Y me da las opciones de que solamente sea programación a bloques, que sea programación a bloques y texto, o que solo sea texto. Por el momento, y de acuerdo a lo que se había platicado anteriormente, vamos a hacerlo como texto. Entonces, si yo doy clic, me va a dar una advertencia de que si estoy seguro de cambiarlo. Yo le voy a decir que sí, y automáticamente cuando haga eso, me va a eliminar los bloques y solamente me va a dejar el código. Por default, igual esta plataforma me va a dar digamos que el hola mundo que nosotros queremos programar hoy. Pero lo vamos a borrar y lo vamos a hacer paso a paso. ¿Sí? Bueno, pues recordamos que la configuración inicial de un programa en Arduino está constituido por digamos que dos mains, con terminación void setup y void loop, donde el void setup se ejecuta, o todas las instrucciones que estén dentro de este void setup se ejecutan solo una vez. Y como lo dice su nombre, un loop, pues este es un ciclo que se va a estar ejecutando repetitivamente las veces que esté conectada mi Arduino. Entonces esto se va a ejecutar cíclicamente.
esto que esté aquí adentro se va a estar ejecutando siempre, ¿sí? Es un ciclo, es un ciclo. Bien, entonces lo primero que yo debo de hacer para iniciar con mi programación, bueno, aquí vamos a darle como en la cabecera un comentario que es código para encender y apagar un LED, ¿ok? Lo primero que yo voy a generar es la declaración de una variable la cual va a controlar mi LED, ¿sí? Entonces yo lo voy a hacer con un tipo entero, ¿sí? Bueno, vamos a darle aquí, declarar variable para controlar un LED, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las reglas de declaración de una variable, pues yo le voy a poner el tipo de dato, quiero que sea entero, y pues el nombre se lo voy a dar con referencia a lo que quiero que realice. Entonces, pues como quiero encender un LED, pues le voy a poner LED, ¿sí? Y seguido a esto le voy a asignar un valor. ¿Pero qué valor va a ser? Ah, pues este valor va a ser el número del pin al que yo lo tengo conectado. Y en este caso en específico yo lo tengo conectado al pin número 8, ¿verdad? Entonces aquí le voy a decir que esta variable LED está asignada al pin número 8. Y recordemos punto y coma, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo aquí es asignar el pin al que se conecta el LED, ¿sí? Si yo lo conectara aquí al 7, pues aquí cambio a 7, ¿verdad? Ok, una vez que realice eso, lo que tengo que hacer ahora es decirle al programa cómo va a leer ese pin. Más bien, cómo se va a comportar ese pin. Los pines digitales de un Arduino se pueden comportar como entradas o salidas, pero yo le debo de decir mediante código qué es lo que va a hacer este pin, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es con palabras reservadas propias de la interfaz de Arduino lo que va a hacer o cómo se va a comportar este pin. La palabra reservada para configurar un pin digital, ya sea entrada o salida, es la siguiente. Con minúsculas pin, mayúscula M, pin mod. Con esta palabra reservada y entre paréntesis yo le voy a indicar al programa y al Arduino cómo se va a comportar ese pin, como entrada o salida. Entonces la sintaxis es colocar la variable que yo asigné en ese pin, entonces sería LED, ¿sí? Coma, y cómo se va a comportar entrada o salida. Yo quiero que sea una salida para que encienda mi LED. Entonces la palabra es out, ¿sí? Con mayúsculas, ¿sí? Ya que son palabras reservadas de nuestro Arduino. Una vez que yo ejecuto esto, pues ya cuando lo compile, pues ya el Arduino sabe que el pin 8 lo voy a ocupar como salida, ¿sí? Entonces aquí configurar pin como salida. ¿Ok? Esto se ejecuta solo una vez y lo declara como salida. Ahora lo que voy a hacer aquí adentro, pues es darle las instrucciones para que ese pin lo active mi LED o lo desactive, o sea, lo prenda o lo apague. ¿Cómo hacemos esto? Pues ya que ahora es una salida digital, pues yo necesito escribir mediante código qué va a hacer esa salida digital. Si va a mandar un valor true, un valor false, un valor alto, un valor bajo, un valor 1, un valor 0. ¿Sí? Recordemos que si es true, 1 o alto, significa que va a mandar 5 volts aquí, o sea que va a prender mi LED. Si le doy un valor 0, un valor false, un valor bajo, va a mandar 0 volts aquí y va a apagar
mi LED. Entonces yo necesito indicarle que me escriba en ese pin un estado, ¿sí? Entonces la palabra o la sintaxis para generar esa instrucción es la siguiente. Entonces aquí enviar o escribir, perdón, en pin LED, ¿no? Entonces la sintaxis es la siguiente: escribir digital write, ¿sí? Con esta sintaxis, digital en minúsculas y write con la primera en mayúscula. Ay, perdón. Write. Y entre paréntesis, el primer elemento pues es la variable o el pin al que yo lo quiero enviar. En este caso pues sería el pin 8, pero es la variable LED. Entonces sería la variable LED, coma, y el estado que yo le quiero enviar. Si yo quiero prender el LED, es como si le mandara un estado alto, un valor 1, un true. Pero la palabra reservada aquí para yo encender ese LED en ese pin es con la palabra reservada high, alto, punto y coma, ¿sí? Ahora, lo que va a hacer el programa es que cuando llega a este punto, pues le va a escribir al pin digital LED que esté encendido, ¿sí? Y yo le voy a dar con el siguiente comando cuánto tiempo quiero que esté encendido. ¿Y eso con qué lo hago? Con un retardo, ¿sí? Y la palabra reservada para darle un retardo a esta instrucción, o sea, cuánto tiempo se va a mantener esta instrucción, es con un delay. Y entre paréntesis, el tiempo que yo quiero que esté encendido. Arduino se maneja en milisegundos. Entonces, si yo quiero darle un segundo de encendido a mi LED, un segundo equivale a 1000 milisegundos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta instrucción, lo que hará es que LED se encenderá un segundo, ¿sí? O si lo quieren ver, 1000 milisegundos, ¿sí? Que es lo que equivale a un segundo, ¿sí? Con esta instrucción va a encender y lo va a mantener un segundo, ¿sí? Si yo lo dejara así, el LED siempre iba a estar encendido, ¿verdad? Porque esto se va a ciclar y pues siempre le va a mandar un estado de encendido. Pero si yo quisiera que pasado este segundo se apagara el LED, tendría que enviarle otra instrucción con el digital write. Entonces es lo mismo, digital write, entre paréntesis, a la misma variable que es LED, pero ahora vamos a cambiar el estado de este pin. Si estaba en alto, pues ahora quiero que esté en bajo, ¿verdad? O que esté apagado. Entonces la palabra reservada para apagar el pin es low, punto y coma, ¿sí? Que es como si estuviera en estado bajo o voltaje cero o false. Y de igual manera que este retardo que pongo en el estado high, lo debo de poner en el estado low para que también se mantenga apagado cierta cantidad de tiempo. Yo quiero que sea la misma cantidad que esté encendido como la que esté apagado, entonces le doy un delay igual de un segundo o 1000 milisegundos. ¿Ok? Ahora lo que va a suceder aquí es que una vez que yo ejecute, va a leer que el LED está asignado al pin 8. El pin 8 lo va a configurar como una salida. Y después entra loop, el void loop. Va a escribir en el pin LED como un estado alto, un high, y va a encender el LED. ¿Cuánto? Un segundo. Pasa ese segundo. Ahora escribe en el LED, en el pin de LED, un estado bajo
¿Cuánto lo va a apagar? 1 segundo. Termina el ciclo y este se repite infinitamente hasta que nosotros desconectemos o apaguemos el Arduino. ¿Sí? Entonces va a parpadear este LED 1 segundo encendido, 1 segundo apagado. Ahora lo que voy a hacer para comprobar mi programa es dando con el botón de iniciar simulación y observar. Doy clic, observamos que lo compila, lo ejecuta y observamos aquí. En esta barra de arriba nos da el tiempo de simulación y observamos, enciende 1 segundo, se apaga 1 segundo. Y así sucesivamente. Y esto no se va a detener hasta que yo, bueno, en este caso, detenga la simulación o en el caso de que sea físicamente la práctica, pues desconecte mi Arduino. Bien, con esto podemos nosotros concluir nuestro Hola Mundo en la plataforma Tinkercad de manera en simulación. Cualquier duda o comentario, pues saben que estoy a sus órdenes. Muchas gracias.